acerca del poshumanismo, consecuencias, por supuesto, teniendo en cuenta estos temas. Muy especialmente preguntarnos si el poshumanismo, la singularidad tecnológica, se enmarca en un horizonte mercantil. Y creo que sí, efectivamente no podemos sustraer todo este movimiento a un capitalismo digital, a un capitalismo que se ha reinventado tantas veces, con todo éxito, al punto que las fronteras han dejado de tener sentido. Si uno puede recibir en su casa un ritmo abullante, mercaderías que vienen de Alibaba o de Amazon, la velocidad forma parte de la realidad. Y entonces preguntarnos si estamos debatiendo y discutiendo eso que se llama soberanía digital. ¿Sí? Por el otro lado, preguntarnos si nuestra ciencia tal estamos desarrollando ahora está supeditada a los rigores y los parámetros de Google. Les voy a dar un ejemplo. Cuando apliqué una beca para optar por una ayuda doctoral, me pide la organización presentarles mi perfil en Google académico. Es decir, el reconocimiento académico a la labor científica y docente lo hace hoy día los algoritmos de Google. Anteriormente lo hacían los pares, anteriormente lo hacía uno en la universidad, pero y la docencia siempre estuvo ligada al escrutinio de los. Hoy día Google académico tiene una importancia crucial. Y lo de 1984 se habla mucho de que efectivamente tenemos dispositivos que nos controlan. Yo les hablaba de que esto es hegemónico y global. Es hegemónico porque lo hemos considerado nosotros título personal, colectivo, de manera feliz. En 1984 las cámaras te persiguen. El día de hoy nosotros le perseguimos a las cámaras. Sacarnos una linda selfie, compañía, así. La realidad se ha invertido y en ese sentido, de manera libre, nos exponemos. Paula Sibilia tiene un libro interesantísimo donde habla de cómo la intimidad se ha convertido en un espectáculo y de cómo la vida misma va registrándose, nuestra identidad personal se registra en función a los perfiles, números y las redes. Esto habla Javier Echeverría en su excelente artículo Tecnopersona. Y entonces voy a terminar la presentación con una frase, con una idea. Uno de los textos de Augusto César Salazar Bondi, el filósofo peruano, donde él habla de cultura y dice que la cultura es un sistema de valores, símbolos y actitudes por el cual un grupo humano de cualquier magnitud responde a las solicitaciones y conflictos que provienen del mundo y de la existencia. Gusta esta definición de cultura porque las solicitaciones, es decir, los golpes que vamos a recibir y los conflictos que van a surgir de aquí a unos años, a raíz de la cada vez más potente y poderosa presencia de lo digital, merita que nuestro sistema de valores, símbolos, actitudes se vaya reconfigurando y sobre todo contar con criterios para poder asumir lo que se